Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos, amigos. Eh, yo he abierto un nuevo canal en YouTube. El canal se llama El Guay de Oro. Ahí en mi canal quiero hablar de Dios. Quiero estudiar la palabra de Dios con ustedes. Sí, quiero estudiarla. Yo en mis estudios que yo hago en mi casa, siempre estoy estudiando. Yo en mis estudios me puse a buscar, a investigar. Cuando Jesús estaba con el Padre antes de ser humano. Es decir, cuando Jesús estaba en espíritu. Yo quiero hablar de eso. Quiero que ustedes me puedan escuchar, me puedan entender. Vamos a empezar. Primero quiero que me esté escuchando, que abra la Biblia en Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo desde el 1 hasta el 5. Yo voy a leer. Dice: en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a existir por medio de Él, y sin Él no ha llegado a existir ni siquiera una sola cosa. Lo que ha venido a existir mediante Él fue la vida, y la vida era la luz de los seres humanos. Versículo 5. La luz brillaba en medio de la oscuridad, pero la oscuridad no la ha podido vencer. Por ahí, hermanos, por ahí estamos bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. No quiero que vamos a la Biblia, que si una de grande, una de chiquita, no. Vamos a estudiar. La pregunta es, ¿cómo explicamos que Jesús, antes de estar como humano en la tierra, estaba como espíritu en el cielo? ¿Cómo explicamos eso? A ver, ahí es a donde voy a llegar yo. Dice, vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 36. Vamos a Proverbios, vamos a buscar la Biblia. Vamos a Proverbios. Cuando estén ahí, ustedes pueden. Estamos en Proverbios, ahí estamos. Capítulo 22, discúlpeme. Capítulo 8, versículo 22 al 36. Ok, voy a leer. Dice: Jehová me produjo como en el principio de su actividad, el primero de sus logros. De hace mucho tiempo fui fundada en la antigüedad, al comienzo antes de que existiera la tierra. Versículo 24. Fui producida cuando aún no había aguas profundas, cuando no había manantiales que rebosaran de aguas. Antes de que las montañas fueran puestas en su lugar, antes de que hubiera colinas. Fui producida cuando Él aún no había hecho ni la tierra, ni sus campos, ni los primeros terrenos del suelo. Versículo 27. Cuando Él preparó los cielos, yo estaba allí. Cuando trazó el horizonte sobre la superficie de agua. Versículo 28. Cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció la fuente de las profundidades. Versículo 29. Cuando le decretó al mar que sus aguas no fueran más allá de donde Él le había ordenado. Cuando puso los cimientos de la tierra, yo estuve junto a Él. Como un obrero experto día tras día, su mayor alegría era yo. Y siempre me sentía feliz delante de Él. Versículo 31. Yo me alegraba por la tierra hecha por ser habitada, y les tenía un cariño especial a los seres humanos. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Felices los que siguen mis caminos, escuchen la disciplina y háganse sabios. Nunca la
pasen por alto. Feliz el hombre que me escucha al llegar temprano a mi puerta día tras día, al esperar junto a mis entradas. Versículo 35. Porque el que me encuentra a mí encuentra la vida y recibirá la aprobación de Jehová. Pero el que me ignora se hace daño a sí mismo. Y los que me odian aman a la muerte. Amén. Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora, el estudio que quiero que entiendan es que aquí Jesucristo habla de que Él fue creado antes de que Jehová creara toda la actividad. Es decir, antes que Jehová creara el mundo. De que Jehová creara los animales, creara a Adán y Eva. Jesucristo ya estaba en espíritu. Lo que quiero decir en este capítulo, que es Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Él habla ahí. Pero ahora, quiero que entiendan una cosa. Jesucristo estaba hablando que Él fue el primero de la actividad, pero no fue el primero de los ángeles. No. Es decir, que ya los ángeles estaban ya. Sí, los ángeles estaban. Cuando Jehová creó al mundo, es decir, creó primero el cielo, Él dijo, voy a hacer primero a los ángeles. Y después voy a hacer a mi hijo. Y eso vamos a seguir estudiando y vamos a darnos de cuenta eso mismo. Pero estamos escuchando de que el mismo Jesucristo dice, versículo 22, Jehová me produjo como el principio de su actividad, el primero de sus logros de hace mucho tiempo. Ahí estamos en el versículo 22, dice que Él fue el primero en la actividad. ¿Cuál fue la actividad? Cuando Él dijo, hagamos al ser humano, hagamos a las aves, que eso está en Génesis, pero primero vamos a estudiar lo que Jehová primero hizo en el cielo. Lo que Jehová primero hizo en el cielo. Vamos a estudiar eso. Primerito vamos a estudiar eso. Ahí estamos de acuerdo. Ok, entonces, la Biblia nos enseña que hasta los ángeles estaban contentos de haber visto a Jesucristo. Podemos ir a Isaías capítulo 9, versículo 7. Ok, vamos a ir a Isaías. Todo el mundo vamos a ir a Isaías. Muchos a lo mejor tienen un poco de que se demora en buscar la Biblia. Es decir, en encontrar las cosas de la Biblia. Se demoran, pero no importa. Todo con calma, todo con calma. Otros ya tienen un poco de experiencia, otros llegan, otros no pueden, pero no importa. Estamos ahí, todos estamos ahí, estamos para ayudarnos. Vamos a Isaías, versículo 9, Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7. Vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar eso, por favor. Ok, todo el mundo. Aquí, en este capítulo, que es Isaías, capítulo 9, versículo del 6 al 7, en este capítulo podemos entender que hasta los ángeles estaban contentos. Es decir, que cuando ya tú estudias, te das de cuenta que Jehová primero creó a sus ángeles y después hizo a su hijo. Vamos a leer ese capítulo. Vamos a leerlo. Versículo 6. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud desde ahora y para siempre. Estamos ahí. Vamos a estudiar eso. Ya estudiamos, discúlpenme, quiero volver de nuevo un poquitico más atrás. Ya estudiamos en Proverbios capítulo 8, que es Jesucristo. Vamos a ir, pero no se vayan. Se fue la S, pero no se vayan. Estamos aquí. Estamos ahí. Se fue un poquitico la cámara para abajo, pero estamos ahí.
no se vayan de Isaías. Yo quiero que estén en Isaías, capítulo 9, versículo del 6 al 7. Pero yo quiero que también, el que pueda, que vaya un momentico a Proverbios. Vamos a Proverbios. Yo voy a ir a Proverbios. Pero no se vayan de Isaías, por favor. Yo voy a ir a Proverbios rápido. Yo voy a Proverbios. Dije que era capítulo 8. Yo estoy ahí en Proverbios. Yo estoy en Proverbios. Ok. Dice: Jehová me produjo como en el principio de su actividad, el primero de sus logros, de hace mucho tiempo. Fui fundada en la antigüedad, al comienzo, antes de que existiera la tierra. Vamos a dejarlo ahí. Jesucristo está hablando él aquí, que fue fundado antes que Jehová hiciera la tierra. Pero no dice, él no habla y dice: yo fui fundado antes de los ángeles. No, él no dice eso. Dice antes de la tierra, antes de la creación, de la actividad del mundo. Ahora, vamos a Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 9, versículo del 6 a 7. Dice: porque no ha nacido un niño. Volvemos a leer de nuevo porque quiero que todo el televidente que está escuchando o está entendiendo, quiero que interprete lo que le estoy diciendo para que no haya mala intención. Esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios es única. Entonces necesitamos pura claridad, puro silencio. Mira, y vamos a escuchar para aprender un poco más allá. ¿Ok? Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre maravilloso consejero, Dios poderoso y Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud desde ahora y para siempre. Ahí estamos estudiando de que los ángeles estaban contentos. Ahí los ángeles dicen: porque se nos ha nacido un niño. Versículo 6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo y el gobierno estará en sus manos. Es decir que, si aquí podemos entender, aquí estamos en Isaías. Isaías es el Viejo Testamento. Ya el Nuevo Testamento es el libro de Mateo. Y ahí podemos entender de que ya Jesucristo ya llegó a la tierra como humano, como carne humana. Pero aquí, en este versículo, que es decir, en Isaías capítulo 9, repito, versículo del 6 a 7, aquí podemos entender claramente que aquí los ángeles son los que están hablando. Versículo 6 de nuevo. Voy a volver a repetir para que entiendan. Ahora, no quiero que digan: no, lo repite. No, tenemos que repetir para que, mira, puedan escuchar. Es así. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Versículo 7. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud desde ahora y para siempre. Ahí podemos entender claramente, ahí está claramente, de que el Padre, antes de hacer la tierra, antes de crear los animales, antes de crear a Adán y Eva, antes de hacer todo lo que hizo el Padre lo primero, es decir, el Padre Jehová, el gran creador de la tierra, lo primero que hizo, ¿qué fue? Sus ángeles. Ángeles. Después que hizo sus ángeles, él hizo a su Hijo, a Cristo, en espíritu. Ahí estamos, versículo 6 al 7, capítulo 9, Isaías.
Viejo Testamento. Ok. Podemos ir a Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 20. Si pueden, si pueden no, ya que estamos estudiando, vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. Colosenses ya está en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Colosenses. Está Romano, Corintio, Efesio. Colosenses está un poquitico, es decir, Filipenses y después viene Colosenses. Hay Filipenses y después Colosenses. Ok. Colosenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Vamos a buscar eso. Dice, vamos a leer y vamos a interiorizar bien las palabras que le estoy diciendo. Bien, hay que interiorizarlas. ¿Por qué? Porque el que quiera ver este video puede volver de nuevo para atrás y puede sentarse a estudiar y se dará de cuenta de lo que yo le digo. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo de 15 a 20. Dice, vamos para allá, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominio, gobierno o autoridades. Todo lo demás ha sido creado mediante Él y para Él. Versículo 17. Además, Él existe desde antes que todo lo demás y por medio de Él se hizo que existieran todo lo demás. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Versículo 19. Porque a Dios le pareció bien hacer que toda la plenitud residiera en Él. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todo lo demás, tanto las cosas en la tierra como las cosas en el cielo, estableciendo la paz mediante la sangre que de Él derramó en el madero del tormento. Amén. Por ahí estamos bien. Vamos a subir un poquitico más arriba. Si subimos un poquitico más arriba, aquí dice en el versículo 16, vamos al versículo 16, dice, porque por medio de Él todo lo demás fue creado, en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominio, gobierno o autoridades. Todo lo demás ha sido creado mediante Él y para Él. Ahí vamos a pararlo. Cuando nosotros estudiamos este versículo, nos damos más de cuenta de que sí, Jesucristo estuvo con su Padre y estaban los ángeles, pero primero estuvieron los ángeles y después vino Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, porque por medio de Él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean trono, dominio, gobierno o autoridades. Ahí no dicen ángeles, no. Trono, dominio, gobierno, autoridades. No dicen ángeles. Entonces es decir que Jehová primero hizo sus ángeles y después hizo a su Hijo. Y después dijo, hagamos la tierra. Que eso es otro estudio más adelante. Pero primero vamos por partes. Vamos a ver qué fue lo primero que hizo Jehová. Ya estamos de acuerdo que lo primero que hizo fue a sus ángeles. Porque es Jehová. Tiene que hacer primero su gobierno. Tiene que hacer su gobierno. Como un presidente, como un gobernador, tiene que hacer su gobierno. Primero sus ángeles. Y después que él haga todo su gobierno, dice, voy a hacer mi hijo. Y después que él haga mi hijo, bueno, ahora vamos a hacer el mundo. Es lo que quiero estudiar para que podamos entenderlo. Porque si no, no nos podemos entender. Entonces, ahí estamos en Colosenses, capítulo 1, versículo de 15 al 20. Ahí podemos entender de que en el versículo 16 dice, porque por medio de Él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominio, gobierno o autoridades. Aquí podemos seguir estudiando eso, que eso es lo primero cuando uno quiere aprender
de la palabra de Dios, lo primero que tiene que aprender es qué fue lo que hizo Dios. Si vamos a la Biblia, muchas Biblias dicen Señor, otros millones de nombres tiene. Pero bueno, Jehová, vamos a hacerlo como es, Jehová. Jehová, lo primero que hizo Jehová. Hay que estudiar. En muchas congregaciones no te enseñan eso, pero bueno, yo estudio y no paro de estudiar. Cualquiera que tenga una pregunta me puede preguntar. Yo estoy libre para darle respuesta a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer a mí. Porque para eso estudio. Yo no me alejo de la Biblia. Ok, vamos a seguir. Por eso, Pablo y Timoteo le escribieron a los hermanos filipenses que sigan igual que Cristo Jesús, que siendo Él un Dios igual que su Padre, nunca quiso quitarle el trono a su Padre. Cristo nunca quiso quitarle el trono. Por eso tenemos que ser. Todo el que estudia tiene que ser igual que Cristo. La persona que estudia tiene que ser igual que Cristo. Nunca quitarle el trono a los padres. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. Filipenses está un poquitico adelante de Colosenses, es decir, es el libro anterior. Vamos a ir ahí. Capítulo 2, versículo del 5 al 8. Vamos a ir ahí. Dice, voy a leer yo. Amén. Dice, mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a Él. No. Versículo 7. Más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Es más, cuando vino como hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. Ahí estamos ahí. Vamos a estudiar ese versículo. Fíjate lo que dice Pablo y Timoteo. Vamos a estudiar eso. Versículo 6 de Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vamos al versículo 6. Versículo 6 dice, quien, aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios. No. Y hacerse igual a Él. No. Versículo 7, no. Más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo. Amén. Cuando aquí estamos hablando, ya estamos hablando, versículo 7, de que no, más bien dejó la forma, es decir, dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo. Es decir, que tomó la forma de un ser humano. Él bajó a la tierra y se convirtió en un ser humano. Versículo 8, es más, cuando vino como hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. Si estudiamos bien, nos damos de cuenta aquí que dice, vamos a estudiar de nuevo el versículo 5, vamos de nuevo para atrás. Tú sabes que me gusta ir atrás, es así es como se estudia la Biblia. Así, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, es así. No nos podemos separar de la Biblia. Si estamos hablando de la Biblia y nos separamos de la Biblia, no estamos hablando de Dios. Estamos imaginándonos algo parecido a Dios, pero no hablamos de Dios. Así es como se habla de Dios. Con la Biblia todo el tiempo en la mano. Nada de un libro, no. La Biblia, mira. La palabra de Dios, la Biblia, todo el tiempo en la mano. Ahí. Así es como se habla de Jehová, de Dios, del Señor, como quieran decirlo. Así es como se habla. Vamos al versículo 5, dice, mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Versículo 6, quien aún que existía en la forma de Dios. Y estamos hablando en el versículo 6, quien aún existía en la forma de Dios. Es decir, que Él fue un espíritu de arriba con su Padre, como dice Juan 1:1. La palabra existía, en el principio existía la palabra y la palabra era un Dios.
y estaba con Dios. Ahora, si vamos aquí en Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 en adelante, pero vamos al 6, dice, quien aún existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios. Nunca el Hijo pensó en quitarle el lugar a Dios. El que tenga, un poco dice, bueno, ¿cómo le va a quitar si el Padre hace primero al Hijo? El Hijo está así y después no. Entonces ya te estás dando de cuenta que el Padre hizo a los ángeles. Y cuando hace al Hijo, el Hijo va creciendo. ¡Oh! Porque si vamos atrás a Isaías capítulo 9, versículo del 6 a 7, dice, porque no ha nacido un niño ya en espíritu, ya están hablando de Jesucristo. Entonces decir que Jesucristo estaba de arriba y nunca, aquí lo está diciendo, dice, quien aunque aún existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios. Es decir, que nunca Jesucristo, estando en espíritu con el Padre, nunca quiso quitarle el trono a su Padre. Estando Él y todos los ángeles, no. Siempre se mantuvo. Estando en espíritu, se mantuvo. Y lo dice, quien aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios. Quitarle el lugar, porque mi Padre, Jehová, está ahí arriba. Todos los ángeles están con Él y yo estoy creciendo en espíritu. Pero nunca pensé en quitarle el lugar a Dios. Nunca pensé en quitarle el trono al Padre. Nunca. Ese es Jesucristo ahí arriba. Pero si seguimos en el versículo 7 dice, no más bien la forma, dice, no más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo. Tomó la forma de un ser humano y se convirtió en un ser humano. Versículo 8. Es más, cuando vino como hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. Esto fue una clase que nosotros dimos, una clase que dimos para aprender un poco más de la palabra de Dios, un poco más del creador de la tierra, un poco más del que nos hizo y el que nos ve, porque Él nos ve. Entonces, esto es una clase que yo di leve, una clase que yo di leve. La pregunta de la clase fue, ¿cómo explicamos que Jesús antes de estar como humano en la tierra estaba como espíritu en el cielo? ¿Cómo se explica eso? Ok, así como estuve hablando. Es como se explica. Entonces yo estoy muy contento para mis hermanos que me han escuchado, mis hermanos cristianos, mis hermanos testigos de Jehová, mis hermanos católicos, mis hermanos. Estoy muy contento por que estén escuchando, viendo este video y aprendiendo de Dios, Jehová, el Señor, como lo quieran decir, pero es la vida. Esto es la vida y la muerte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo explicamos que Jesús antes de estar como humano en la tierra estaba como espíritu en el cielo? Ya se hizo. Vean el video y pueden y estudien, interpreten, escuchen, vuelvan a ver el video, véanlo 2 o 3 veces y entiendan. Y cualquier comentario me pueden ver. Gracias.